En este problema vamos a determinar la configuración electrónica del elemento estroncio. Elegimos como ejemplo el estroncio, pero en realidad el procedimiento que vamos a aprender es el mismo para determinar la configuración electrónica de cualquier átomo o ion. Bien, el estroncio, buscamos en la tabla periódica, su número atómico es 38, por lo tanto tiene 38 protones en su núcleo. Como estamos hablando del átomo de estroncio y no de un ion, el átomo no tiene carga, por lo tanto el número de electrones también es 38. Entonces tenemos que distribuir 38 electrones en los distintos niveles y subniveles. Eso es lo que se llama la configuración electrónica. Y para hacer eso tenemos dos guías. Una es el número máximo de electrones que podemos alojar en cada subnivel. En los subniveles S podemos colocar hasta 2 electrones, en los P 6 electrones como máximo, en los D podemos colocar hasta 10 electrones y en los subniveles F podemos alojar como máximo 14 electrones. Y el orden en que se van llenando los distintos niveles y subniveles está dado por la regla de la diagonal que aquí tenemos. O sea, los distintos niveles y subniveles no se van llenando en forma horizontal, sino siguiendo esta línea diagonal. Primero el 1S, después el 2S, luego el 2P, 3S, 3P, 4S, después el 3D, 4P, 5S, sigue el 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, etc. Así siguiendo la regla de la diagonal. Entonces con esas dos guías vamos a armar la configuración electrónica del estroncio. Vamos llenando los distintos niveles y subniveles hasta que la suma de estos supraíndices, 2, 2, 6, 2, 6, etc., hasta que esa suma nos dé el número que queremos llegar, que es 38. Y así nos queda la configuración: 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2. Esa es la configuración electrónica del elemento estroncio. Los últimos dos electrones, como vemos, fueron a parar al subnivel 5S2. Eso nos da información sobre el elemento y su posición en la tabla periódica. Si dividimos, acá tenemos un diagrama de la tabla periódica dividida en 4 sectores, en 4 bloques, bloque S, D, P y F, que se refieren al subnivel en donde se alojó el último electrón. En el caso del estroncio pertenece al bloque S, que son las dos primeras columnas, los dos primeros grupos de la tabla periódica. La configuración electrónica general para estos elementos es la configuración del gas noble anterior, kriptón en este caso, NSX, donde N es el período, o sea la fila horizontal de la tabla periódica, y X puede ser 1 o 2, según el número de electrones que tengamos en el orbital S. En este caso, para el estroncio sería 2. Los elementos del bloque P, que son las últimas 6 columnas, los últimos 6 grupos de la tabla periódica, podemos tener dos configuraciones electrónicas distintas según si sean de los 3 primeros periodos o de los periodos que siguen. Para los 3 primeros periodos, esa es la configuración general. Gas noble anterior, NS2, NPX, donde N nuevamente es el periodo y X es un número que va de 1 a 6 para cada una de las 6 columnas de ese bloque. Y para elementos del bloque P de N mayor o igual que 4, esta es la configuración electrónica general. NS2, N-1 de 10, NPX. Nuevamente N es el periodo y X va de 1 a 6. Y para los elementos del medio, los del bloque D, los metales de transición, estos elementos aparecen a partir del cuarto periodo. Y acá tenemos entonces configuración electrónica de gas noble anterior, NS2, N-1 de X. O sea, estos son donde X va de 1 a 10. Estos son los elementos que están completando su subnivel D. Bueno, en el caso del estroncio, como dijimos, la configuración electrónica es el gas noble anterior, kriptón, 5S2. Eso nos dice que el estroncio está en el bloque S, en el grupo 2, porque tiene 2 electrones, y en el periodo 5. Y los 4 números cuánticos para esos últimos 2 electrones, recordemos que en un mismo átomo no puede haber 2 electrones que tengan los mismos 4 números cuánticos. Bueno, estos son los números cuánticos para esos 2 electrones. N5, porque es el periodo en el que se encuentran. Como están en un orbital S, el L vale 0. Como L vale 0, M tiene que valer, indefectiblemente vale 0, y difieren en el spin. Para un electrón el spin es 1 medio y para el otro el spin es -1 medio.